entrando mensajes de gente con la cual estamos trabajando de América Latina, un poco conversando sobre el tema del avance de la pandemia, así que cada tanto van a aparecer notificaciones, pero bueno, está. Pero es un placer, realmente. Avísame cuando arrancamos Cuando vos quieras, bueno, empezamos. arrancamos. Bueno, Ahí estaba contando un poco de cómo iba a ser el ciclo. Perfecto. Terminé de contar y me decís y empezamos a trabajar. ¿Ah? Bien, bueno, tan solo comentarles que hoy vamos a tratar el tema de bosques y ciudades. Yo soy Florencia Strugo, soy licenciada en Gestión Ambiental, trabajo para la Fundación Bosques Nativos, y Lolo también, ambos como voluntarios. Y acá en Mendoza me desempeño en el área ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Así que bueno, Lolo, te paso la palabra para que te presentes y ya arranquemos. Bueno, yo soy arquitecto y urbanista, planificador urbano, y desde hace un tiempo estoy vinculado a la Fundación Bosques Nativos como asesor, y así como trabajo a demanda para diferentes, así un poco como Flor, en temas de ordenamiento territorial, y es raro tener a alguien que sepa, que haga urbanismo trabajando con bosques nativos, pero la relación que existe, hoy lo vamos a ver, es mucho más cercana y debería ser mucho más cercana de lo que habitualmente estamos habituados. Así que bueno, cuando quieran comenzamos. Bien, bueno, entonces arranquemos. Ahí veo que se ha unido muchísima gente, así que bienvenidos a todos. También los invitamos a que si tienen algún comentario o pregunta la pueden hacer y bueno, trataremos de responder las que se puedan. Perfecto. Bueno, un poco, ayer tuvimos como una especie de un pequeño acercamiento de ver un poco de qué venía esta historia. Y me parece que la charla, el diálogo sobre bosques y ciudad, es una charla mucho más fructífera de lo que pensamos. Voy a hacer una pequeña introducción muy chiquitita. Desde que empezaron a aparecer las grandes ciudades, estamos hablando de la ciudad moderna, de la ciudad industrial, existe el paradigma de una división tajante entre ciudad y campo, entre ciudad y lo rural, dentro de lo cual está el bosque. Y eso ha hecho que inclusive hasta permea y se mete en la definición geográfica. En geografía o en planeamiento, nosotros hablamos de suelo urbano, suelo urbanizable, suelo no urbanizable, y establecemos como que lo rural es lo no urbano, como si el destino más preciado, más querido, una cuestión aspiracional de cualquier suelo rural sea llegar a ser un día urbano. Y en realidad, ese es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, y a la vista de los desafíos que está planteando el cambio climático. Entonces, hoy ya no se puede hablar de campo y ciudad, sino se tiene que hablar de un concepto de ambiente mucho más integral, en la cual la ciudad es una parte de ese mosaico territorial que tiene sus funciones, a veces son muy malas las funciones, y todos los ambientes rurales que van desde lo productivo, desde lo extractivo, desde los bosques, y acá no se habla de mejor ni peor ni nada por el estilo, sino que estamos hablando como concepto de la ruralidad, de lo que no es urbano, tienen otras funciones, y todo forma parte de un mosaico territorial en el cual hay un gran intercambio de energía, hay circuitos. Entonces pensar como dos cosas separadas, campo y ciudad, es una estupidez. Entonces hay que empezar a hablar ya más de ambiente con distintos grados de adaptación, un ambiente que integra lo humano, obviamente, distintos grados de adaptación, y que deberían tener una relación mucho más virtuosa de la que están teniendo hasta ahora. Hoy el cambio climático nos está poniendo en una disyuntiva muy fuerte, que es repensar nuestra forma de hacer ciudades, repensar nuestra forma de estructurar el territorio, repensar la forma en que lo estamos cambiando el territorio para dar satisfacción a la necesidad de las personas. Y tenemos que mudar hacia otras formas más amigables, más conscientes, con más información en la cual sepamos cuál es el efecto de las acciones que estamos haciendo en el territorio. Si no, vamos a seguir como hasta ahora, jugando al aprendiz de brujo,
que dice mezclo lo celeste con lo rosado y vamos a ver qué sale. Y lo que está pasando es lo que está saliendo ahora. Así que bueno, un poco esa es como la introducción de esta historia, de empezar a pensar una nueva forma de relacionar. Y esto va a ser una de las ideas centrales de esta conversación. Excelente, me parece súper interesante y meto el bocado de que acá en Mendoza, con un poco la discusión en base a la ley de ordenamiento territorial, sobre todo en el área metropolitana, era cómo gestionamos estas zonas de interfase entre lo urbano y lo rural, y la importancia de gestionar y de realmente planificar estas zonas de interfase, que son generalmente donde existe un conflicto muy grande entre lo social, lo ambiental, lo industrial, lo económico. Entonces me parece interesantísimo el puntapié para iniciar la charla. Sí, yo conozco un poco lo que el trabajo, el proceso de Mendoza. Me tocó trabajar en el año 2018 con la gente allá de la Dirección de Ordenamiento, y en un proyecto que en ese momento formaba parte de una ONG. Me pareció interesante. Y es recién recibí una pregunta que me pareció interesante: ¿cuál es la forma que se propone para poder solucionar esta historia? Entonces, lo primero que tengo que decir es que no hay respuestas tajantes y sencillas. Porque hasta el momento, el problema que está, estos desbarajustes que tiene la relación de la ciudad con su medio ambiente, con el medio que lo rodea, el medio en el cual está inserto, ha sido de esta historia de plantear soluciones muy, muy sencillas. La solución sencilla es esta historia de esta forma estructurada. Hasta el momento lo que estamos haciendo es una descripción, ¿eh? Después vamos a ver cuáles son las posibilidades que hay y vamos a tirar algunas puntas. Pero en todo caso, todas las respuestas tienen que ser situacionales. No es lo mismo trabajar en una ciudad de La Puna que trabajar en una ciudad de Cuyo, que trabajar en una ciudad de la Patagonia, que trabajar en una ciudad pampeana. Son realidades totalmente diferentes y la matriz ambiental de soporte es totalmente diferente. Y tienen que darse diferentes soluciones. La respuesta que se le dio desde el planeamiento, que ha sido una respuesta única, que es esta historia de insertar una parrilla uniforme sobre el territorio, aplanarlo, hacer desaparecer los cursos de agua, cuando en realidad hasta el momento, hasta hace poco, el paradigma fuerte que había era todo lo que fuera agua hay que entubarlo para que la ciudad pase por arriba. Y después hemos encontrado lo que pasa cuando uno entuba y aumenta la impermeabilización y revientan los tubos, y después hay que contratar una tunelera para sumarle más caudal. En realidad debería ser otra forma de tratar al territorio. Esta forma de meter una grilla arriba, que es una lógica geométrica, partía de una base. Todo se soluciona con ingeniería. Entonces, teníamos algún problema, era un talud. Teníamos otro problema, era un dique. Teníamos otro problema, era aplanábamos, sacábamos la montaña. Teníamos otro problema, excavábamos y hacíamos un túnel. Y en un momento, el ambiente pasa su factura. Y hay que empezar a trabajar un poco reconociendo las lógicas que operan en el ambiente. Entonces, eso implica, hay una cosa que se está usando hace un tiempo, y que es el concepto de transición de infraestructuras grises a infraestructuras verdes. La infraestructura gris, que es nosotros estamos, me escucha un ingeniero y me va a querer pegar, pero en realidad yo creo que hay muchísimo más trabajo por el ingeniero que lo que está viendo hasta ahora, porque hasta el momento lo hacen de una sola forma. La infraestructura gris es una que se basa en el cemento, en impermeabilizar, en hacer desaparecer el soporte ambiental existente y colocar un soporte nuevo, que es el soporte sobre el cual se funda la ciudad. Esta especie, este ánimo fundacional de decir todo comienza de cero, sin reconocer las lógicas del medio de soporte, hacia una infraestructuras verdes o integradas, en la cual el rol de la vegetación, de los árboles, del suelo, de las cintas azules, que son los cursos de agua, tengan un rol importante. Está comprobado que todas las ciudades que han entrado en una lógica mucho más amigable, más de lectura del territorio, han mejorado muchísimo su performance ante los desafíos que impone el cambio climático. Entonces, el cambio climático no se puede responder con la lógica de hacemos un muro más grueso
más alto para poder parar el tsunami. Hay lógica que hay que entender. Cito un solo ejemplo. Hace un tiempo se vino un tsunami en la ciudad de Constitución, en Chile. Hay un video de Aravena, del arquitecto Aravena, donde cuenta el proceso que había. Entonces, fue una cosa muy sencilla en la cual decía, mira, tenemos acá esta parte, el tsunami se llevó toda esta parte, toda la costa de Constitución. Entonces, había los actores más pesados de la construcción, decían, hay que armar un muro mucho más grande y más fuerte, que salía X millones de dólares. Otros lo que decían era, no, nosotros no nos queremos ir de acá porque hemos vivido toda nuestra vida acá, los que estaban ahí en la zona. Entonces empiezan a dar vueltas, hacen participar a la gente y se dan cuenta que el desafío era leer previamente el territorio. No se podía oponer fuerza con fuerza, en algún momento la fuerza te la iba a pasar por encima. Entonces dijeron, vamos a generar en esa zona, se reubicó a la gente muy cerca, con estrategias muy fuertes, muy criteriosas de densificación y esponjamiento, y se generó toda esa costa como un bosque que disipara la fuerza del tsunami. Pero mientras tanto, ese era un bosque que mejoró la calidad del espacio público de toda la ciudad. Entonces la ciudad ganó en calidad de vida, no se generó una super infraestructura gris que fuera imposible de mantenerse, sabemos los problemas que tiene eso, y se trabajó en el presente mejorando la calidad de vida y a lo largo del tiempo en adaptar al cambio climático. Y lo que se dieron cuenta era que había un problema que lo pudieron solucionar y que era, sobre esa misma área, había 3 o 4 o 5 presupuestos diferentes alojados en diferentes lugares del Estado y créditos que les iban a otorgar. Entonces los juntaron todo en una bolsa, un gran trabajo de articulación institucional y social que les permitió encarar una obra que era carísima, pero que fue fundamental y le cambió la cara a eso. Entonces, tuvimos un caso similar, que hasta el momento es un proyecto que trabajamos con la gente de Bosques Nativos en Berazategui, de reconversión de una avenida en una especie de infraestructura verde en la costa de Hudson. Y bueno, así que yo creo que más que nunca lo que tenemos que entender es que cualquier respuesta que se quiera dar tiene que ser una respuesta que esté basada en hechos, en un diagnóstico claro, interdisciplinario, donde figuren, nosotros en nuestro equipo teníamos un economista, un abogado, un biólogo, un guardaparque, un experto en drones, y yo que estaba en la parte de ordenamiento territorial. Y fue un trabajo muy interesante porque pudimos encontrar unas lógicas que había ahí, y todo un equipo de Bosques Nativos. Y se transformó una costanera que se había transformado en la costa de Hudson, que inclusive tiene una cuestión legal y muy interesante todo, de los ambientalistas, de grupos ambientalistas. Una costanera que era como una especie de barrera que había impedido el intercambio de agua entre bosque y río. Y una de las primeras cosas que empezamos a ver es los lugares donde se había roto la defensa. Esos lugares donde se había roto la defensa, que era una costanera que se había pensado para que la gente fuera, diera una vuelta en auto y se fuera, un plan horrible. Eso de irse, dar una vueltita en el auto, comprar un pancho y te volver a tu casa. Entonces se había armado un talud tremendo que cortaba la relación entre bosque y río. El bosque había empezado a morir porque estaba indicado, pero habíamos encontrado que el talud, la defensa del talud se había roto en 7 lugares. Entonces la respuesta que se hizo fue, primeramente, pensar ya no como una costanera, sino pensar como una infraestructura verde que fuera un lugar de paseo donde no entran los autos, primero. Segundo, en los lugares donde se rompió la defensa, se armaron 7 canales de intercambio de agua entre río y bosque. Y los usos que se le empezaron a dar fue de generar una especie de bosque, de continuidad del bosque, que fuera del bosque hacia el río. Entonces empezaron a generar, solamente se podía andar caminando o en bicicleta, se generaron lugares para avistaje de aves, lugares para poder pescar,
una cosa mucho más interesante, se disminuyó el impacto de la parte del solado, casi nada no había solado, se recuperó parte del solado y se lo sacó del CETAN proyecto para poder transformarlo en verde, se generaron lugares para recreación donde pudieran ir las escuelas, la gente a ver viveros, se trabajó con energías alternativas, un poco ese es el proyecto que está dando vuelta. Esperemos, me parece que es un ejemplo de una lectura que llevó mucho tiempo, llevó cuestión de sentarse a hablar con los diferentes actores, pero creo que si no hay un buen diagnóstico basado en hechos científicos, en hechos reales, más un proceso participativo que siente a todos los actores relevantes a la mesa, más después horas de ponerse a trabajar, no hay posibilidad de generar infraestructuras que estén en cierto equilibrio con el medio ambiente. Exacto. Lolo, te freno un segundo. Ahí estaban preguntando, Sí. este caso de dónde era. Estaba comentando un caso de Berazategui, muy interesante. Berazategui, sí, la costanera de Hudson, que fue un caso y que en este momento está parado por una acción legal. Entonces nosotros, por un recurso de amparo. Entonces lo que se está haciendo, se dieron una propuesta superadora, porque esto es importante. En su momento se hizo un talud muy grande, con un gran gasto de energía, con gases de efecto invernadero por el tema de la combustión, de llevar las cosas, del gasto que había. Entonces lo que decíamos era, ustedes quieren restituir todo esto a una cuestión prístina anterior, que es como una especie de una Arcadia mítica. Nos parecía una tontera porque el gasto que se tenía que hacer de vuelta era más gases de efecto invernadero. Entonces un poco la propuesta era trabajar con metro cúbico cero, o sea, usar todo lo que tuviéramos ahí, mejorarlo. Entonces, se lo tomó como un dato de la realidad y se lo reconvirtió hacia una infraestructura muchísimo más amigable. Así que me parece que en la costanera de Hudson era una obra muy grande de 800 metros de largo, con unas defensas de unos muros de hormigón que no soportaron la sudestada, que ahora está previsto que sea mucho más permeable. Bien. Excelente. El ejemplo muy interesante realmente. Sí. Pero de cara a esto hay un... bueno, vos conducís, perdón. No hay problema. Solo te quería consultar porque me llamó la atención si en esa zona o en la zona de este bosque aledaño que tienen a la costanera hay alguna herramienta de conservación de ese bosque, se está implementando algún tipo de plan, sí. ¿se tiene pensado? Claramente, esa es toda una zona de lo que significa la zona de bosques protegidos, de zona roja de la ley de bosques. La zona roja que no paró demasiado, sobre todo en la zona, ahí tiene como una zona buffer amarilla hacia atrás, que es una zona donde los muchachos que están construyendo sus barrios cerrados no respetan demasiado los límites. Entonces había toda una historia acerca de también minimizar el impacto de los privados, porque esto fue por una obra estatal, pero también hubo impactos muy negativos de los privados que están modificando el soporte territorial. Y imagínense lo que es. Toda esa zona es una zona que es casi como una especie de una llanura, que es un estuario, porque hay una cantidad de arroyuelos que pasan y que terminan en el río La Plata. Y a su vez está la Lapa muy alta. Entonces, pero lo que pasa, la imagen del barrio cerrado que se quería vender es esta imagen idílica de Miami. Entonces, se empezó a mover suelo, empezó a aflorar y se salinizó toda la zona. Y es una cosa muy loca, porque yo lo que le decía, es una carrera que no se termina nunca, es aplano el suelo, quiero meter gramilla exótica, esa gramilla exótica no puede sobrevivir tan cercano a bosques nativos. Entonces lo que hago es meter herbicidas que contaminan el agua, y es un proceso de loco, y en realidad todo comienza con un mal modelo de ocupación del territorio. Totalmente. Hay una cantidad de pasto, de gramínea, de cubresuelos que son típicos de la zona, y usa eso. No me metas cosas, porque si yo pongo
algo que no es, que es extraño, lo que voy a tener que es ir sumando una cantidad impresionante de acciones que me van desmejorando la calidad del medio ambiente. Entonces, todo parte de una primera imagen que es una imagen mala. No podemos meter un barrio de Miami en Acasuso. No, es otra cosa. Si yo quiero meter un campo de golf, no lo voy a poder hacer. Tendrá que ser otra cosa. Así que me parece que cambia esta forma. Una de las cosas, pero aparte, este ánimo tan fundacional que tienen los desarrolladores inmobiliarios, es un ánimo que es bastante desastroso en el sentido de que es todo para la selfie. Sí. El ánimo es cambiar el césped, aplanar el territorio. A la hora de meter los caños necesarios para poder hacer tratamiento de desagües cloacales que no contaminen la napa y que no vayan a los arroyos que están ahí, se olvidan. Y entonces hablan de la capacidad del suelo para poder procesar los efluentes humanos. Una estupidez total. Nosotros sabemos que una casa que va a un country es muchísimo más contaminante que un departamento que está en el centro, porque tiene lavavajillas, porque larga una cantidad de detergente, porque el consumo de agua es terrorífico, porque los herbicidas que utiliza son tremendos, por una cantidad, porque meten productos para que los mosquitos no entren cuando ellos están haciendo una reunión. El impacto que tiene es tremendo. Entonces, esta especie de paisaje idílico en equilibrio con el medio ambiente es totalmente falso, porque en realidad es enormemente impactante ese tipo de urbanización. Hay que empezar a ajustar cuáles son las reglamentaciones y qué se le pide a los que hacen pingües ganancias transformando suelo rural en urbano. Así que me parece que ese es un poco, pero esto es infinito, podemos hablar de eso después. Sí. Sí, así que, pero vos andás llevándome, andás preguntándome y vamos conversando. Un poco el concepto que tenemos siempre, que es el concepto de la fundación, y que yo adhiero totalmente, esta historia de que el ambiente no es para una postal, el ambiente es algo en el cual nosotros estamos inmersos y somos parte. No somos los dueños, pero no estamos al costado, o sea, hacemos parte. Y tenemos que entenderlo al ambiente como el lugar que nos toca en este momento gestionar para dar satisfacción no solamente para nosotros, sino una cuestión de equidad intergeneracional, para nuestros hijos, nuestros nietos. Por lo menos devolvámoslo, no lo mejoremos, pero por lo menos devolvámoslo más o menos como lo encontramos. Como hasta el momento no nos estaría saliendo demasiado bien. No. Lolo, y desde tu experiencia, ¿cómo sentís y cómo ves que está esta relación de las poblaciones urbanas con los bosques? ¿Pensás que esa relación se está estrechando un poco en el último tiempo, que todavía se está alejando más? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, el último tiempo estuve abocado a un estudio, justamente me tocó, en este momento estoy trabajando, justamente una de mis compañeras está en el Instagram Live, que es Jessica. Estamos trabajando con una consultora española en un estudio para la adaptación al cambio climático de 4 ciudades en Uruguay. Uh-huh. Uruguay ha encarado un proceso muy interesante, un país, bueno, es diferente a nosotros, porque es muy parecido a una cantidad de cosas, pero es diferente en el sentido de que es un país unitario. Entonces allá las provincias desaparecen, son departamentos, y en general los dos niveles fuertes son el municipio y el poder central. Entonces ellos tienen una ley de ordenamiento de suelo muy buena, con muchísimos instrumentos que les permite gestionar el suelo. Instrumentos financieros, de captación de plusvalías, instrumentos de reajuste de suelo, son muy aptos para este tipo de cosas. Entonces nos tocó trabajar en 4 ciudades, una costera, una zona de Montevideo, una en el interior que está contra Brasil y Canelones, que es bien una zona muy chica. Entonces, y una de las cosas que yo escribía, hoy justamente entregué un informe, yo lo que le decía que la cuestión del desafío al cambio climático tiene varios nudos problemáticos. Yo voy a referirme a 3. El primer nudo problemático, que contestando a tu pregunta, es el tema de la relación entre el hombre y el proceso de urbanización. Hasta el momento,
En general en las ciudades, las personas, la población la ve a los bosques como algo que uno va a ver al botánico, esta especie de bosque encapsulado, o eventualmente se emociona mucho cuando ve un bosque en Pinamar, un bosque que no existe, un bosque totalmente de exótica, pinos y eucaliptos. No son, o sea, que se usaron para fijarlas a las dunas. Y creo que casi lloran, y hay miles de selfies cuando llegan a ir a las yungas o a Misiones. Sí. Así que el bosque realmente para ellos es como un descubrimiento y lo ven como algo lejano. O esta dicotomía entre lo urbano y lo rural. Esta necesidad que vamos a tener, o las propuestas más interesantes que está viendo de cómo reanudar esta especie de relación entre ciudad y medio ambiente, bosque y lo verde, viene de la mano de empezar a entenderlo con conceptos totalmente integrales. Hasta el momento lo que tenemos es esta historia de qué es el bosque, la placita, el parque, o nos vamos a la reserva allá lejos, como si fueran tres cosas que están totalmente separadas. El ambiente no funciona así, el ambiente funciona con lo que se llama corredores de energía. Entonces, hoy lo que se está buscando es generar sistemas en que la continuidad entre lo urbano y lo rural tengan corredores de energía que unifiquen, que vinculen áreas productivas con el cinturón de frutihortícola, con una reserva ambiental, con un corredor verde que entre, que puede llegar a ser un parque lineal al costado de un río y una cantidad de penetraciones con ejes verdes, con el parque, con la placita, con la plazoletita, con el huerto del fondo, con el huerto comunitario, generar lo verde. Pues todos creen, en Mendoza, por ejemplo, se empezó a implementar esta historia de bajar el ABL y el mobiliario si uno ponía muros o terrazas verdes. Sí. Son interesantísimas, pero si creemos que con eso vamos a cambiar algo, estamos totalmente equivocados. Eso es una pieza que funciona a nivel stock residencial y que lo que me hace es mejorar la capacidad de retención de agua para cuando llueve, y me mejora un poco el microambiente por incremento ¿cómo se llama?, del nivel de humedad, que en Mendoza es muy preciado, tener un mejor nivel de humedad, y por retención de partículas. Es eso. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace realmente bien y me baja 1 o 2 grados la temperatura de la zona? Un parque o una plaza de una determinada escala. ¿Qué es lo que me mejora muchísimo la calidad de una región? Un gran parque regional y una reserva. Y no los puedo pensar separados, tenemos que empezar a pensar infraestructuras verdes que unifiquen esto. Entonces tenemos el arbolado de alineación, tenemos corredores verdes, tenemos parques lineales. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hay dos o tres se me ocurren 2 o 3 iniciativas interesantes. Una es Barcelona Verde, que hizo un plan que está en una ciudad de Barcelona, que es una ciudad de 300 o 400 habitantes por hectárea. Sin embargo, está reverdeciendo lo que son las calles y las avenidas. Y está inclusive llegando a generar convenios para que se mantenga el verde en los pulmones de manzana y en áreas privadas. Porque el hecho de que sea privado y que no podamos entrar no significa que no nos pueda mejorar con el medio ambiente por los servicios ambientales. Vitoria-Gasteiz en el País Vasco. Entonces, esto que está lindo y es una cosa lírica y todo, una cosa utópica, por ahora es utópica, sobre todo en nuestro país, implica redefinir la relación que existe entre Estado y sociedad, porque todos queremos el árbol, todos nos emocionamos del árbol cuando sacamos la foto, pero después cuando lo tenemos al árbol enfrente a la casa, empezamos a decir, vengan y pódenlo, y en realidad pódenlo, entiéndaselo como mutílenlo, porque las ramas me caen arriba de las tejas y me rompen las tejas, me está levantando la vereda, y hay gente que inclusive los empieza a matar de a poco para que se los saquen y parece que son felices cuando queda la vereda pelada. Entonces hay una distancia todavía que existe entre la adhesión a una ciudad más verde y las responsabilidades que se tienen. Entonces me parece que uno de los nudos críticos es esta nueva relación entre Estado y sociedad alrededor de entender de que hay un modelo posible, pero ese modelo posible lo tenemos que llevar juntos. Ese es un tema.
Otro tema que es importante es el tema de la cuestión de colocar instrumentos que me regulen la propiedad privada. Si nosotros seguimos parados en esta historia de que este es mi lote y yo hago lo que quiero, vamos a seguir teniendo problemas. Porque en realidad mi lote yo hago lo que quiero significa que yo quiero lo impermeabilizo completamente, vos no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y el stock residencial, la parte del loteo, que siempre suma entre el 50 y el 60% de la superficie de una ciudad, porque el resto son calles y son parques y son equipamientos comunes. Si nosotros perdemos ese 50 y 60% y todos impermeabilizan eso, y todos le sacan el mayor lucro, y todos no les preocupa tener absolutamente nada de aporte a la cuestión verde, nuestras ciudades van a ser un desastre. Entonces tenemos que empezar a generar, aparte de regularles la altura, el retiro, empezar a regularles la capacidad de infiltración. Sí. Muchachos, pongan retardadores pluviales para que cuando viene la lluvia no me revienten los caños. Y que inclusive me permita que haya una posibilidad de que en determinados momentos pueda reubicar gente, pueda densificar en lugares en donde ya no se pueden localizar. Entonces, esta historia de empezar a actuar activamente sobre los derechos privados por un bien común, también es una cosa que nos tenemos que poner de acuerdo. Y esto es algo que los derechos privados se suspenden siempre en las grandes catástrofes. Siempre. Aparece defensa civil, vos te vas de tu casa porque viene el tsunami, lo que sea. ¿Sí? Perfecto. Eso nosotros lo tenemos bastante claro en tiempos de guerra, en tiempos de catástrofe. El cambio climático nos está poniendo una catástrofe extendida en el tiempo. Entonces tenemos que empezar a repensar nuestra forma de relacionarnos con la ciudad. Segundo. Tercero, tenemos que tener una reingeniería estatal. No puede ser que sigamos pensando a un municipio con obras públicas separadas de ambiente, separada de espacios verdes. Y son tres personas son tres áreas que ni se hablan. Entonces, vamos a tener que agrandar la mesa, y en la mesa de las tomas de decisiones vamos a tener que poner a economía, a planeamiento, a ambiente, a espacios verdes, a obras públicas, porque la relación entre ciudades y campo y bosques va a ser virtuosa en la medida en que la ciudad entienda el lugar que ocupa dentro del mosaico territorial. Entonces son las tres cosas. Una es la nueva relación entre Estado y sociedad. Otra es la revisión de los derechos de propiedad, entendiendo de que hay un interés común que lo supera. Después voy a hablar de un autor italiano que está escribiendo unas cosas fantásticas. Y por último, el tema de la reingeniería del aparato estatal. Porque nosotros ya no puede ser, porque de momento estamos haciendo, se hace el dique, se hace la avenida, y el resto ya vemos qué es lo que pasa. En realidad ahora tenemos que empezar a sentarnos con el vecino, ver qué es lo que se hace, hablar, generar compromisos. Es una cosa mucho más trabajosa, pero se rompe el paradigma del desarrollo por un paradigma nuevo, que es un paradigma de adaptación a una matriz cada vez más problemática. Poco es eso. Bueno, gracias Lolo, y también recalco esto que estás nombrando, la participación ciudadana en todos estos procesos, que es indispensable para que realmente sean efectivas y tengan éxito toda la gestión y la planificación que se hace desde lo gubernamental. Sí, totalmente. Pero también es cierto que hay un autor que a mí me parece... O sea, esto, a ver, hay mucha gente que está escribiendo sobre esto y me parece que son como ideas que están dando vueltas y que recién están empezando a tocar tierra. Hay un autor que escribió un libro, Gilles Clement, que se escribió el Tratado del Tercer Paisaje, que es un autor francés que es paisajista. El paisaje va a tener cada vez más importancia en nuestra vida. Y el paisaje no es el paisajista. El paisajista es el hombre que agarra y te dice, acá pone un pino, acá pone tal cosa, para poder generar la mejor postal que tenemos. No. Si nosotros tenemos que definir el paisaje es la expresión visual de un territorio. Un territorio que es estado, es ambiente y sociedad, generan una cosa nueva, que es un territorio adaptado, un ambiente adaptado a un determinado modelo de sociedad.
el paisaje es eso. Entonces por ahí vemos que un paisaje del Alto Valle es un paisaje que tiene que ver con los frutales y por ahí aparece una cigüeña cada tanto ¿cómo se llama?, de petróleo y alguna ciudad chica. El paisaje de la Pampa es esa horizontal infinita en la cual aparece aparece muy poca vegetación y aparece la ciudad. El paisaje de la Puna es estas cuestiones en tonos sepias, marrones y naranjas, con las ciudades encaramadas. Bueno, eso es el paisaje. Entonces, una de las cosas que él cuenta y dice, esta relación nueva, este intento de empezar a meter al medio ambiente dentro de las ciudades, no va a estar exenta de problemas. Porque hasta el momento, y él cuenta un caso, dice que él diseñó unos parques en una ciudad de Francia, en el cual generó unas áreas que eran unos claros en un paisaje que era muy tupido, porque él quería generar de que cuando uno fuera siguiendo un determinado curso del río se metiera y en determinado momento explotara el sol adentro y después saliera y generara diferentes lugares. Era muy interesante. El problema es que los claros fueron cooptados por dealers. Entonces lo que le decían el alcalde, le decía, mira en qué problema nos metiste. Y él le dice, muchacho, el problema no es la solución que se le dio. El problema es que la sociedad no está adaptada para tener al paisaje cerca, para tener al ambiente cerca. O sea, vamos a tener que incrementar nuestra capacidad de control social para el uso que se le hace al verde, lo que no significa que seamos hortivas ni nada por el estilo, sino que directamente nos controlemos entre todos, que recuperemos la calle. La calle no es esa cosa ajena en la cual yo me refugio en mi casa y la calle queda afuera, pero la calle va a ser un lugar donde también va a haber claroscuros, donde va a haber vegetación, donde se puede esconder tanto dos amigos tomando mate debajo de cosa o un violador. Y eso es lo que pasa. Ahora, si no tuviéramos eso, yo les cuento un caso muy chiquitito. Me tocó Juan Lacase, que es el que estamos trabajando en Uruguay. Y Jessica se va a acordar de esta cosa. En determinado momento llegamos a Juan Lacase y resulta que encuentro y todos los árboles estaban mutilados, no había una sola hoja. Estaban cortados como un candelabro, se llaman poda candelabro. Así estaban los árboles. Entonces preguntamos, cuando toca el taller, le preguntamos, el arbolado urbano, ¿por qué pasa eso? Y dice, no, lo que pasa es que este es el lugar en donde los estorninos hacen posta cuando hacen la migración. Y dice, no, es que ensucian mucho, hay mucha pluma y mucha caca. Entonces, entonces a vos te pica el pie y te cortás a la altura del tobillo, no sé, una cosa muy loca. Entonces decía pero hay otras posibilidades, hay sonidos que se pueden poner, hay cosas que se pueden hacer para poder evitar de que en tiempo aparte era una semana por año. A todo esto se cortaban. ¿Qué pasaba? 3 años o 4 años seguidos de ese estrés, de esa poda, hacía que los árboles murieran. Y entonces habían empezado a morir tipas y ¿cómo se llama? Y plátanos que tenían 50 años, 60 años. Entonces, a eso me refiero, eso me hizo el clic cuando te hablaba del tema de la nueva relación que se tiene que establecer entre la ciudadanía y su entorno y su medio ambiente. O sea, asumí que el árbol va a ser un integrante de la familia. Está ahí, es un vecino que está ahí. Sí, el pájaro que viene también. Claro, pero aparte es entenderlo, o sea, no salgas con el aceite que te sobró la fritura y le tires ahí para ir matándolo a poco. Yo he visto que hacen eso. He visto que de a poquito lo van matando para evitar de que les caiga las hojas en un otoño. Es algo que es normal, lógico, o sea, esta historia de atarnos a una imagen y querer que el ambiente sea como lo que pretendemos nosotros, el ambiente es como es. Y nosotros somos los intrusos, tenemos que jugar con la regla de ellos, no ellos con las nuestras. Bueno, sí que un poco esas son las ideas que estamos dando vuelta. Me encantó, Lolo. Te cuento que ya tendríamos que ir cerrando por una cuestión de tiempos. La verdad es que me quedaría charlando muchísimo tiempo más y espero que podamos repetir esta instancia porque ha sido muy interesante, realmente. Bueno. Quería preguntarte si querías cerrar con algo más en este tema.
Bueno, hay una cosa, una idea que es una idea como, es muy, muy revolucionaria. Yo les conté este tema italiano que es Stefano Mancuso. Justamente se lo recomendé a Nahuel, que es el director de la Fundación Bosques Nativos. Lo encontré, en enero me tocó ir a San Pablo para un encuentro de urbanistas y caminando por San Pablo me encuentro en una librería un libro que se llama La Revolución de las Plantas. Revolución de las Plantas, de Mancuso. Mancuso es un biólogo y empieza a estudiar las plantas y empieza a contar el funcionamiento de las plantas. Y en determinado momento dice, nuestras ciudades deberían aprender de las plantas. Deberían aprender plantas. Dice, porque las plantas no tienen un sistema jerárquico como las ciudades. En nuestras ciudades nosotros vemos y tenemos un centro, tenemos equipamientos localizados. Entonces dice, nuestras ciudades se parecen mucho a nosotros. O usted a un animal, el hombre en sí, las ciudades, usted le saca, lo parte en dos y no sobrevive ninguna de las dos partes. A una planta se la corta y se transforma como mínimo en dos organismos. Entonces lo que dice es que para empezar a entrar en equilibrio con el medio ambiente es una idea muy radical, es muy fuerte, pero me parece, la dejo como para provocar que lo discutamos y que lo conversemos. Dice, se debería apuntar hacia empezar a construir el territorio en forma más jerarquizada. Interesante. Esta historia de que, por ejemplo, yo les cuento un titular, por ejemplo, dicen, subió el río, 26 familias quedaron sin casa. Desastre total. Pues son 26 familias, sobre un total de 300.000 personas. 26 familias se quedaron sin casa, pues. Entonces, esa gente perdió todo. Perdió todo, porque perdió todo y quedaron totalmente mal. Si nosotros construyéramos ciudades que fueran capaces de que en determinado momento pudieran entregar partes del territorio cuando el ambiente te lo reclama, y tuviéramos los instrumentos como para que esas 26 familias pudieran solucionar sus problemas dentro de la ciudad y en otro lugar del territorio, lo que sea, el tema de la relación con el ambiente sería mucho más sencilla, pues ya no sería esta cuestión de vida o muerte. Por eso es que encontramos el tema de que hay una cantidad de obras descomunales que se hacen para salvar a 3 familias que no se quieren mover de donde están porque este es mi lugar. Entonces, un poco esta historia de empezar a relativizar y poder incidir sobre el derecho de propiedad, que es lo único que nos ata muy fuerte a un lugar determinado y que en determinado momento puede ser un lugar que nos esté reclamando y que la ciudad deba entregar de nuevo al territorio. Y estamos hablando de localidades costeras donde sabemos que en los próximos años se van a subir el nivel, en lugares en donde ya no pueden estar más porque hay deslave, porque hay deslizamiento, en lugares de altísima contaminación que los tenemos que reubicar. Tenemos que inventar instrumentos que nos permitan socializar los bienes que tiene la ciudad, y que todos los podamos compartir, y que cuando tengamos pérdidas no sea vida o muerte para una pequeña parte, sino que sea algo que podamos compartir entre todos. Entonces, poder compartir tanto las cosas buenas de la urbanización como las cosas malas. Me parece que tenemos mucho camino en este sentido de poder generar instrumentos que nos permitan trabajar esta relativización de la propiedad privada y empezar a pensar en formas mucho más acordes con lo social de poder construir nuestra resiliencia territorial. Un poco esa es la reflexión que quería hacer. Bueno, excelente. Repito, Stefano Mancuso, La Revolución de las Plantas, un libro alucinante. Anotado. Perfecto. Muchas gracias. Un placer, Flor. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer volver a escucharte. Y bueno, sí, te agradecemos todos. Ojalá que nos podamos volver a encontrar por este medio u otro. Ojalá sea así. Bueno, un abrazo a todos, a toda la gente que son los conocidos a los cuales les socialicé esto. Y bueno, y después compartiré con el resto la grabación con los que no pudieron estar. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Un saludo y nos encontramos prontamente. Muchas gracias. Adiós.